Dios te bendiga. En este día vamos a hablar en Marcos capítulo 2, versículo 3 en adelante, donde dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde yacía el enfermo, el paralítico. En esta palabra nos indica que Cristo estaba enseñando la palabra de Dios, y como era de costumbre, las personas se agolpaban o se acercaban a escuchar la santa palabra de Dios. ¿Y qué aconteció? Bueno, aconteció lo siguiente, y es que dice que un paralítico que estaba enfermo hacía ya mucho tiempo era cargado por 4 amigos que tenían una fe inquebrantable. Escucha bien, porque también tenemos que saber elegir aún las personas que están a nuestro lado. Esos 4 amigos tenían fe de que Cristo podía hacer el milagro con su amigo. ¿Y qué hicieron? Pues se acercaron a él y le cargaron entre 4 en una camilla. Cuando ellos se percataron de que habían multitudes que agolpaban al maestro, a Jesús, ¿qué hicieron? Viendo la imposibilidad de poder llevárselo a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaban, se quitaron todo lo del techo. ¿Para qué? Para poder pasar el paralítico por arriba del techo. Con una fe tan inmensa así, ya Cristo ahí resalta la fe de esos amigos que rodeaban a ese paralítico por haber hecho esta obra. ¿Y qué vino y hizo Cristo? Le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero unos fariseos, adversarios de Cristo que estaban ahí, dijeron: pero solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué dice tus pecados te son perdonados? Y Jesús, en su diosidad, siendo 100% Dios, sabiendo lo que cavilaban en su corazón, le dijo: ¿por qué caviláis esto? Para que sepáis que yo soy el Hijo de Dios. Tu pecado te son perdonados. Toma tu lecho y anda, le dijo al paralítico. Y él se levantó restaurado, sanado y transformado. Tomó su lecho y se fue. Viendo esto, los escribas y fariseos quedaron asombrados, quedaron en shock. ¿Por qué? Porque eran personas que, según ellos, buscaban de Cristo, buscaban de Dios en el templo, pero era de apariencia, no era de corazón. Cuídate de buscar de Dios simplemente de apariencia y no de corazón, porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo, la apariencia es lo que menos nosotros tenemos que darle prioridad. Debemos darle prioridad a las cosas espirituales. Jesús hizo la primera obra con decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, dándonos a conocer a nosotros los seres humanos que las cosas espirituales son más importantes que la física. Y a pesar de que estemos enfermos físicamente, si nosotros estamos liberados y sanados espiritualmente, nosotros estamos bien. Entonces, Cristo hace referencia a tus pecados te son perdonados. Yo te doy una nueva oportunidad de salvación. Hoy día muchos de nosotros simplemente amamos y buscamos lo que es un milagro físico. Le pedimos al Señor sanidad física de cualquier tipo de problema que tengamos, pero nuestra sanidad espiritual, estamos enfermos, no la pedimos.
espiritualmente. ¿Y qué no quiere dejar dicho Cristo por medio de esta palabra? La sanidad espiritual es más importante que la sanidad física. Por eso Él le dijo desde un principio al paralítico: tus pecados te son perdonados. Te sano espiritualmente, santo. Te restauro espiritualmente. Pero más las personas que estaban en los alrededores, que no tenían ojos espirituales, decían dentro de sí: tus pecados te son perdonados, pero Dios es el único que tiene potestad para perdonar. ¿Y de dónde ha salido que viene diciendo que tus pecados te son perdonados? Sin saber que hablaban con el Hijo del Hombre, con el Hijo del Dios Altísimo. Y Cristo, al conocer sus pensamientos, dice: porque para esos ciegos e hipócritas, un milagro físico vale más que un milagro espiritual de perdonar los pecados. Entonces, hoy hay una generación que es hipócrita, que simplemente quiere ver con los ojos para poder creer. Pero cuando Cristo declara esa palabra espiritual, cuando un hermano declara una palabra espiritual donde te dice a ti: tus pecados te son perdonados, Cristo viene a salvar tu alma, ven a Cristo, quiere hacerte descansar, muchos no creen. Entonces muchos están ahí, los impíos, simplemente para ver un milagro físico para poder creer en Dios. Bienaventurados aquellos que aún no viendo hemos creído en la santidad de Dios, que hemos creído en la salvación de nuestro Padre, que hemos creído en su gran amor, en su misericordia, que hemos creído en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienaventurados nosotros que hemos confiado en el Dios de nuestra salvación. Te invito a ti, si no le conoces, a venir a sus pies y a conocerle. Acércate a Dios. Dios te bendiga.